a lo largo de las distintas investigaciones. Más que también presentar los resultados, yo quería un poco explicar la lógica de por qué surgió esto y cuál yo creo que está siendo la verdadera contribución, ¿no? ¿Por qué creímos o por qué se creyó en un momento que era necesario este enfoque de la riqueza socioemocional? Y a mí, supongo que yo, como profesores, también como investigadores, ¿no? Pero como profesores yo lo que me enfrento todo el día es a empresarios y a empresas familiares y hablo con ellos todos los días y tengo que contarles que lo que yo hago desde un punto de vista de investigación pues tiene sentido para ellos, ¿no? Porque si no, para mí tampoco tendría mucho sentido lo que hacemos. Entonces, lo primero que yo hago cuando intento desarrollar artículos relacionados con la teoría socioemocional es intentar ver qué estamos explicando, ¿no? ¿Por qué era necesario esto y por qué yo creo que antes pues no se explicaba? Yo creo que al principio eso surgió por la idea de resolver una paradoja, ¿no? La paradoja de que hay una visión tradicional de que las empresas familiares innovan poco, son muy aversas al riesgo, son muy conservadoras, pero por otra parte, como les pongo aquí, pues hay muchísimas empresas familiares y a ustedes no les tengo que convencer de la importancia de las empresas familiares en el mundo, pero hay muchísimas empresas familiares y, como sabemos también, todos los que enseñamos entrepreneurship, sabemos que la empresa familiar y la familia es una unidad fundamental para el emprendimiento. Como, bueno, pues ahí hay un estudio del 2004, pero si ustedes piensan en cualquiera de sus países, yo estoy segura que la familia representa una parte muy, muy importante de la actividad emprendedora. Entonces, si esto es verdad, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, ¿realmente las empresas familiares son más conservadoras, son menos? Entonces, ahí surgió todo un debate de realmente cómo son las empresas familiares, cómo toman sus decisiones y si realmente son más o menos aversas al riesgo. Por otra parte, nosotros lo que intentamos también era explicar una realidad, ¿no? Al final, yo soy economista de background, y a nosotros nos enseñaron que los agentes toman decisiones racionales, ¿no? Y toman decisiones basadas en la racionalidad económica. Pero cuando trabajamos con empresas familiares, pues nos dábamos cuenta que aquello de racional, pues a veces tiene poco, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, que supongo que todos ustedes conocen a Ferragamo, la compañía, y a esta señora, pues un día le preguntaron, Ferragamo era una empresa que tenía, como casi todas las empresas familiares, pues tenía todo su riesgo concentrado en una única compañía, que era Ferragamo, que hacían zapatos y lujo. Y entonces un día Ferragamo empezó a hacer compras, ¿no? Y empezó a comprar, pues, diversificación relacionada. Compró Bulgari, compró una empresa de perfumes, todo relacionado con el sector del lujo. Y entonces la gente de estrategia dijo, pues esto tiene mucho sentido porque ellos están diversificando el riesgo. Y de pronto un día compraron hoteles, una cadena de hoteles. Entonces la gente se volvió un poco loca, dijo, ¿y esto a qué se debe? Vamos a explicar, ¿no? Los académicos. Claro, esto se debe a una diversificación no relacionada, porque ahora quieren diversificar. Y entonces alguien le preguntó a esta señora, oiga, ¿por qué ha comprado hoteles? Y ella dijo, pues nada, es que tengo que darle trabajo a mis nietos. Yo tengo muchos nietos, tengo 24 nietos y yo sé que hay 10 de ellos que no se quieren dedicar a lujo porque no les gusta. Entonces les he preguntado, ¿qué os gusta? Y ellos dijeron, pues el turismo, pues yo voy y compro hoteles. Vale, es un poco exagerado, pero para que vean, ¿no? El otro día hablando con una alumna, esta chica es colombiana, ¿vale? Me presentó un plan de negocio y el plan de negocio tenía un objetivo de crecimiento muy, muy ambicioso. Tan ambicioso que a mí me pareció raro. Estaban en un sector muy, muy competitivo, en una época complicada, y entonces yo le pregunté, digo, pero bueno, o sea, ¿cómo os podéis plantear un objetivo de duplicar ventas cada 6 años? Es decir, ¿cómo habéis calculado ese número? Y ella me dijo, pues muy fácil. Mi padre ha dicho que dado el ritmo al que crece la familia, ese es el crecimiento que tenemos que tener para que todos tengamos el mismo nivel de vida, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos viendo es que aquí hay muchas cosas que no éramos capaces de explicar. Y sé que alguien me puede decir, bueno, pero es que ya teníamos teorías para explicarlo, ¿no? Lo que yo veo es que al final, y eso lo sabemos todos, los primeros estudios en el campo de la empresa familiar, pues eran muy descriptivos, ¿no? Y a medida que el campo se ha ido desarrollando, se tomaron lo que llamamos paradigmas prestados, ¿no? Entonces, se intentó aplicar agency theory a la empresa familiar, o stewardship theory a la empresa familiar, o resource-based view theory a la empresa familiar. Pero en realidad todas estas teorías eran prestadas, es decir, no estaban aplicadas a la realidad de una organización que toma decisiones de una manera muy diferente, ¿no? Entonces,
perdonad, algunas las he podido traducir unas y otras no, perdonadme. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Pues que estamos hablando de empresas, que es verdad que son organizaciones, pero donde nada de lo que habla la teoría de la agencia o donde pocas cosas de lo que habla incluso la teoría del stewardship aplica, ¿no? Son organizaciones pues, que sabemos donde los miembros juegan distintos roles, donde todo está mezclado, donde hay altruismo, donde hay lazos familiares muy fuertes. Entonces, las hipótesis tradicionales sobre la neutralidad al riesgo o la adversidad al riesgo, o si son agentes o stewards, o sobre los procesos racionales de toma de decisiones, pues lo que nosotros vimos al principio es que no encajaba, ¿no? Y al principio sí que empezamos a hacer investigación utilizando la teoría de agencia de la empresa familiar y yo publiqué de hecho mi tesis la hice toda basada en Agency Theory, pero como Agency Theory no me bastaba, pues cogí Trust y hice todo un estudio sobre Trust and Agency in Family Firms. Entonces, como tampoco nos bastaba, pues metimos el altruismo y entonces pues seguíamos sin poder explicar muchas de esas cosas. Al final yo creo que lo que, y supongo que luego podemos hablarlo, pero yo lo discuto también mucho con nuestros estudiantes de doctorado, ¿no? ¿Esto de la empresa familiar es un contexto o es realmente un fenómeno distinto de organización, ¿no? Y yo creo que eso es algo que como field yo creo que ya más o menos está aceptado, que realmente es una forma distinta de organización, que toman decisiones de forma distinta y que por lo tanto merecen una atención distinta y unas teorías distintas o aplicadas, ¿no? Aunque alguien puede decir, pues es lo mismo que una multinacional, ¿no? ¿Es un contexto o es una organización per se? Pero bueno, eso si quiere luego pues lo podemos discutir. Entonces, al final, lo que nosotros vimos es que la diferencia entre una empresa familiar y una no familiar es que la empresa familiar conviven dos tipos de objetivos, ¿no? Y eso ya lo sabemos. Conviven dos tipos de objetivos, objetivos económicos y objetivos no económicos. Y al final, cada uno de estos objetivos impacta en la creación de valor, ¿no? Entonces, lo que diferencia una empresa familiar de una no familiar es que la empresa no familiar solo maximizaría la riqueza financiera o en su mayor parte maximizaría la riqueza financiera. La empresa familiar tiene que maximizar la riqueza financiera y la riqueza socioemocional. Entonces, como tenemos que maximizar los dos a la vez, ¿vale? Porque los accionistas familiares derivan utilidad de maximizar estas dos cosas a la vez, pues eso les hace tomar decisiones de manera distinta. Yo he trabajado mucho, aparte en investigación, con todos los alumnos este concepto y les hago unas encuestas al principio de clase y les hago unos experimentos en los que ellos juegan, dependiendo de cuán alto o bajo sea su riqueza socioemocional, cómo toman decisiones y es muy sorprendente ver cómo aquellos que están mucho más altos en la riqueza socioemocional, donde la riqueza socioemocional pesa mucho más, toman decisiones de manera muy distinta que aquellos donde la riqueza financiera es la más alta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la riqueza socioemocional? Pues no sé si conoces la definición, supongo que sí, pero son los beneficios que obtienen de los aspectos no económicos de la empresa. O también el stock de valor afectivo que una familia obtiene de su posición como accionista de referencia en una compañía. Es decir, es todo aquello que a un empresario o un accionista familiar le proporciona utilidad y que va más allá de lo que es ganar dinero, ¿no? Entonces, aquí hay otro debate, ¿no? Que dice, bueno, esto no es único de las empresas familiares, porque también hay muchos emprendedores que tienen riqueza socioemocional. Sí, es cierto, pero también yo lo digo, como directora del área de emprendimiento, también trabajo con mucho emprendedor y yo creo que también hay una diferencia, ¿no? Lo que sí que creo que es importante y es algo que a lo mejor a veces cuando reviso artículos sobre riqueza socioemocional, socio-emotional wealth, creo que la gente ha perdido un poco, hay veces que la gente utiliza el concepto como si fuera un aglutinador de conceptos pasados, ¿no? Donde describe, pues eso, lo que les acabo de decir, ¿no? Toda la parte no financiera de una organización familiar. Y sí, es cierto, pero yo creo que lo importante de esta teoría es que nos permite hacer predicciones. Nos permite hacer predicciones porque está basado en el Behavioral Agency Model, que a su vez está basado en la teoría de la prospección. Entonces, básicamente, lo que siempre les digo a los estudiantes de doctorado y lo que siempre les digo a todo el mundo que quiere hacer investigación en Socio-Emotional Wealth es que tenemos que volver a los orígenes de estas teorías para entender bien realmente lo que el concepto implica.
Como supongo que aquí no hace falta explicarlo, pues básicamente lo que la teoría de la riqueza socioemocional, basado en el Behavioral Agency Model y en el Prospect Theory, dice es que cuando toman decisiones, las empresas familiares, su punto de referencia para tomar la decisión es la preservación de la riqueza socioemocional. Entonces, cualquier acción, cualquier escenario de decisión, ellos lo van a enfrentar pensando en cómo esta decisión va a afectar a la pérdida o a la ganancia de la riqueza socioemocional, no a la pérdida o a la ganancia de la riqueza financiera. Eso tiene muchas implicaciones y yo he resumido 3. La primera es que tiene un impacto muy importante en la toma de decisiones estratégicas. Es decir, que las acciones de las empresas familiares reflejan el deseo de la familia de preservar su riqueza socioemocional, independientemente de consideraciones económicas. Y eso yo creo, lo primer punto que es importante resaltar es que esto no quiere decir que las empresas familiares no quieran hacer dinero, por supuesto que no. Quieren hacer dinero como todas las compañías, pero que a la hora de hacer dinero van a tomar en cuenta cómo la riqueza socioemocional afecta a la financiera. La segunda es que a veces, como hemos dicho, que maximizan estos 2 objetivos a la vez, pues a veces la preservación de la riqueza financiera entra en conflicto con los objetivos económicos. Y entonces ahí se produce un choque y a veces las empresas familiares son capaces de poner la empresa en riesgo aún para mantener la riqueza socioemocional. Y ahí podemos buscar ejemplos de empresas que han decidido hundir la compañía por mantener el control, ¿no? Ahora volveré un poco a eso. Y la tercera, que es un poco lo que yo creo que es una de las cosas más importantes que esta teoría predice, es que las empresas familiares no son aversas al riesgo, sino que son aversas a la pérdida de riqueza socioemocional. Y si lo piensan un poco, no es lo mismo. Esto quiere decir que la empresa familiar va a tomar decisiones muy arriesgadas. Me da la impresión de que tuvo un problema de conexión, Cristina, porque la vemos desconectada. Vamos a esperar algunos minutos a ver si puede reconectarse. Voy a tratar de comunicarme con ella por, por Skype, que tengo también su dirección acá. Bueno, no sabemos qué pasó. Esto siempre funciona bastante bien, ha funcionado bien en general todas las veces. Vamos a esperar un par de minutos que se pueda volver a reconectar. ¿Me oyen ahora? Pues yo no. Ahora no os oigo. ¿Me estáis oyendo, Claudio? Vale, pues sigo porque no sé por qué he tenido un Sí, problema. Perdonad. Ahora. te escuchamos Ahora os bien. oigo. Vale, Ya perdonad. ya te oímos bien. Lo siento, que no sé por qué he perdido la La conexión. conexión. Lo siento. No, adelante. Y eso que me he quedado aquí en el despacho para hacer lo que la conexión funcionaba fenomenal, perdonen. No, Bueno, pues eso, yo creo que es un concepto que está muy extendido. Pues esta mañana me metía para ver un poco en Google Scholar y salen como 12.600 resultados. Hay más de... un estudiante de doctorado nos hizo hace poco una revisión con más de 200 artículos publicados que incluyen el socio-emotional goal como keyword.
Y bueno, pues como sabéis, la Academy of Management en el 2013, la Entrepreneurship Division le dio al paper que fue el origen del concepto de Luis Gómez Mejía en el ASQ el premio al Research Impact Award de toda la división de Entrepreneurship. O sea que yo creo que esto es una contribución que está yendo un poco más allá, ¿no? Y bueno, pues quería concluir un poco con lo que desde mi punto de vista son los principales desafíos y retos que, como todo paradigma que emerge, pues está planteando, ¿no? El primero yo creo que es el so what, ¿no? Que bien, muy bien, conseguimos explicar por qué las empresas familiares toman las decisiones que toman, pero cómo esto afecta a performance. Yo siempre lo digo, ¿no? Esto no fue una teoría designada para explicar resultados sobre performance, fue una teoría explicada para explicar toma de decisiones en situaciones de riesgo. Y cómo afecta esa performance, pues es otra cosa, ¿no? Y yo creo que es algo que bueno, pues que todavía tenemos ahí que intentar explicar. Nosotros hemos hecho un par de estudios sobre empresas familiares cotizadas y bueno, pues en estos estudios sí que obtenemos, como sabéis, hay mucha evidencia empírica sobre si las empresas familiares son más o menos rentables, pues sí que obtenemos resultados positivos en línea con los que circulan por ahí sobre la rentabilidad superior de las empresas familiares, pero también sabemos que hay muchos escándalos y muchos problemas. Pues en España y en Portugal hemos tenido, no sé si conocen estas dos compañías, pero hemos tenido Banco Espíritu Santo con un problema de deuda enorme y, por ejemplo, Pescanova, que era una empresa familiar, donde pues la compañía también fue durante muchos años capaz de ocultar a sus accionistas, a pesar de ser una compañía cotizada, pues una gran cantidad de deuda, simplemente porque el miembro de la tercera generación no quería ceder el control, ¿no? Entonces, hay como ahora una corriente que habla de que si hay un dark side, ¿no? De socio-emotional wealth. Y efectivamente yo creo que lo hay. Más que nada porque nadie dijo que el socio-emotional wealth fuera bueno. Creo que lo que ahora tenemos que decidir es bajo qué condiciones es bueno y bajo qué condiciones es malo maximizar siempre la riqueza socioemocional frente a la riqueza financiera, ¿no? El segundo gran reto que yo creo que hay es un reto metodológico, que es cómo medirlo. Nosotros propusimos en el 2012 un paper que está publicado en el Family Business Review con 5 dimensiones para medir la riqueza socioemocional. Yo creo que las más importantes y que todo el mundo ahora la academia utiliza es el deseo de las familias de mantener el control y el deseo de dejar un legado, o sea, la primera y la última, la F y la R. Y yo creo que esto también se une al otro reto que pongo aquí, ¿no? Son todas las empresas iguales, porque al final, bueno, pues sabemos que hay una crítica muy grande de sí, aquí las empresas familiares se distinguen de las no familiares, pero no todas las empresas familiares son iguales. Yo creo que este reto metodológico es súper importante porque ahora es muy complicado publicar ningún paper en el que no midas la riqueza socioemocional. Es decir, yo creo que al principio estaba bien decir existe, pero ahora hay que demostrar que realmente esto es lo que está pasando, ¿no? Porque si no, pues la mayoría de los revisores te dicen esto no lo estáis midiendo, realmente no es lo que se mide y cómo me puedo creer yo que esto es lo que está pasando. Y bueno, pues para terminar, yo creo que hay muchos interrogantes que se abren, pero como siempre, ¿no? Como emprendedores no vemos amenazas, sino que vemos oportunidades. Entonces, pues yo creo que es importante preguntas como qué factores determinan los distintos pesos que las familias dan a la riqueza socioemocional, por qué unas familias dan más énfasis al control frente a otras y qué implicaciones tiene, sobre qué condiciones es mejor los objetivos económicos que los socioemocionales, bajo qué condiciones la preservación de la riqueza socioemocional beneficia a otros stakeholders, cuál es el mínimo financiero que una compañía necesita para negar, ¿vale?, los objetivos socioemocionales y, en fin, otras muchas preguntas que yo creo que hacen que la investigación progrese y que cada día conozcamos más sobre el mundo de la empresa familiar, ¿no?, que es por lo que estamos todos aquí. Y muchas gracias. No, gracias a ti, Cristina, por la presentación, estupendo. Sé que es difícil resumir Lo siento. un trabajo en 20 minutos, pero sobre todo esta última parte nos abre un poco puertas para concretar también lo que estamos investigando en estas temáticas, el tema. Así que vamos a dar la posibilidad de hacer un par de preguntas a Cristina. Los que están conectados, por favor, siéntanse la libertad de abrir su micrófono y
hacer alguna pregunta. Sé que hay muchos que te quisieran preguntarte ahora algunas cosas, pero por favor, siéntanse libres a los colegas. Bien, aquí hay alguien, ¿no? Sí, ¿te parece, Claudio, de empezar por orden alfabético? Álvaro, Andrés, muy bien. Mira, bueno, Cristina, primero felicitarte por esta iniciativa que ya veo que lleva varios años trabajando y tengo un par de comentarios para hacer. Bueno, en primer lugar, yo me había tentado mucho con el título de la presentación, que trataba me imaginaba que íbamos a encontrar algún hallazgo sobre la capacidad o los factores que podían afectar la capacidad de emprendimiento de las empresas familiares, y veo que no hemos podido avanzar mucho en ese sentido porque no hemos detenido a trabajar sobre el social economic